Simulación del presidente de la República, ni más ni menos, pero me interesa mucho escuchar la opinión del doctor Uquibe Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo interpretan esto que ha hecho hoy el presidente en Palacio Nacional, doctor? Bueno, a ver, es muy difícil emitir una opinión al Sí. respecto, la tengo, pero a ver, son asuntos que podrían llegar a ser materia de resoluciones del instituto. Entonces, pues la realidad es que no puedo Ujú, emitir juicios ujú, definitivos sobre ujú. estas cosas. Habrá que esperar a ver si esto genera algún tipo de reacción legal y en cuyo caso el INE tendría que pues seguir el procedimiento legal, que reitero, en casos como estos, el INE hay cosas que no puede juzgar, sino que tiene que ser el propio tribunal. Es Bien buscar, que ujú. el INE tiene la facultad para dictar medidas cautelares cuando los eventos puedan resultar en opinión valorada del instituto pudiera haber espacio para pensar en violaciones legales, Ujú. en elementos que adulteraran la equidad de la elección, en cuyo caso la Comisión de Quejas del Instituto podría emitir medidas cautelares, como lo ha venido haciendo en el Otras pasado, medidas tanto cautelares, porque ya lo hizo con el presidente, ya le pidió, digamos, que deje de efectivamente. hablar del proceso electoral de los aspirantes, para bien o para mal, ¿eh? De unos y de Sí, otros. sí. Y luego se busca la excepción a la norma, se busca el hueco, sacándole la vuelta a la ley para sortear estas restricciones, y el presidente va a seguir manifestándose sobre el tema electoral, consejero, hoy lo dejó clarísimo. Bueno, habrá que ver cuál es la valoración legal de estos asuntos. Ciertamente los actores políticos pues quieren estar en la política, ¿verdad? Y aquí habrá y seguirá habiendo discusiones sobre dónde está esa línea que separa lo que un funcionario público puede decir Ujú. de lo que no puede decir y sobre el espacio donde distintas manifestaciones pueden realizarse legalmente o no. Ahora, déjeme preguntarle, parece que esa línea no es distinguible, doctor Uquibe Espadas, porque bueno, pues vemos lo que está sucediendo con las giras de Morena, los recorridos por el país, lo que está sucediendo también con el Frente Amplio por México, simulación uno, simulación 2, lo que sucede con el presidente. ¿Es posible ver esa línea, doctor? Es decir, ¿va a pasar algo o nos las vamos a pasar de una medida cautelar a otra, de una sanción a otra, de una llamada a misa a otra? ¿Qué puede suceder? Bueno, la definición de esa línea sí le corresponde estrictamente al tribunal, eso se ha manifestado ya en varias ocasiones, es decir, el INE no tiene la facultad para decir estos son actos anticipados de campaña o determinar directamente esto, no son actos anticipados de campaña. En ese sentido, pues en efecto el INE seguirá en los meses que vienen valorando hechos en lo particular y valorando si corresponde establecer nuevas medidas cautelares o si hay violaciones Ujú. que tengan que pasar directamente a ser juzgadas por el Tribunal Electoral. Ahora el Tribunal Electoral regresa con ustedes y les pide también que emitan lineamientos en un máximo de 5 días para regular y fiscalizar los procesos del Frente Amplio por México, para evitar la inequidad en la contienda. Esto lo van a hacer ustedes, consejero, No, y... bueno, sí, ciertamente. Ujú, Ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero. ujú, El tribunal nos ordena hacer unos lineamientos. Quiero decir que muchos de los elementos que deberán ser incluidos en estos lineamientos son elementos que ya estaban en decisiones previas de la ujú, Comisión de Quejas sí. para imponer limitaciones a las actividades partidistas que pudieran convertirse en actos anticipados de campaña. En ese sentido está la prohibición del uso de tiempos de radio y televisión, los llamados a votar, las propuestas específicas de personas para ocupar cargos o las propuestas electorales en relación a las acciones que en su caso se realizarían desde esos cargos. Esto ha estado ya en lineamientos previos. Ujú. Lo que es una novedad importante en este sentido es el mandato del tribunal a establecer periodos más breves para la fiscalización. ¿Qué significa esto en lo concreto? Que los reportes finales de fiscalización de gasto ordinario, Ujú. que tratándose legalmente de actividades ordinarias, estos entrarían en ese rubro,
de manera normal estos procesos se valoran ya avanzado el siguiente ejercicio fiscal. A ver, doctor, no lo quiero interrumpir, pero me alcanza el corte y quisiera escuchar la idea completa. ¿Me puede aguantar un momentito y regreso con usted? Supuesto. Gracias al consejero Uquiba Espadas. Regresamos. Las 6:23, gracias al consejero del INE, Uquiba Espadas, por mantenerse en la línea. Gracias, doctor. Me decía que una novedad, digamos, en esto que ha determinado el tribunal es el tema de los tiempos de fiscalización, lo que significa que, doctor, que los gastos realizados en estos procesos en los que actualmente se encuentran tanto Morena y los partidos aliados, sus partidos aliados, como el Frente Amplio, tendrán que rendir un informe que deberá ser dictaminado a más tardar al mismo tiempo que los informes de precampañas, esto es, a finales del mes de enero. Es decir, el proceso de fiscalización será un proceso más expedito de lo que regularmente se hace con el gasto ordinario. O sea, en enero vamos a saber si se pasaron de gasto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues es que todo parece demasiado tarde, ¿no? Perdóneme que se lo pregunte, doctor, pero si va a pasar algo como lo que pasó con Fox, que finalmente el INE dijo sí, intervino en las elecciones y dañó la equidad de la contienda, pues a toro pasado, ¿ya qué? ¿No? Bueno, tengamos en cuenta que para la elección faltan 10 meses, es decir, todavía estamos, el dictamen de gastos sobre lo que esté realizando en estos procesos va a ser varios meses antes de la elección. Sí. No es exactamente lo que ocurrió en la campaña de Vicente Fox. Lo que le quiero preguntar, consejero, es decir, ¿es posible? Porque mire, todos vimos lo que pasó hoy en Palacio Nacional. Está hablando el presidente del proceso, está hablando de elecciones, de sus opositores, le dicen la señora X, bueno, por Dios, ¿a quién quieren engañar? ¿Que somos tontos o qué está pasando? Lo vemos. Vemos que Morena, son campañas, uno dice que quiere ser presidente, el otro ya hizo propuestas, otro hace mítines, hay panorámicos por toda la República. El Frente Amplio lo mismo, lo estamos viendo. Lo que yo no entiendo es en qué momento las autoridades electorales pueden concretar los castigos y que los aludidos los acaten. Siento que eso no va a pasar. A ver, me parece muy importante lo que usted pregunta. Para empezar, el Instituto Electoral, y así como el Tribunal, no pueden actuar motu propio. Tiene que haber quejas de por medio, como ha sido el caso. Es decir, las resoluciones sobre cautelares, los turnos de asuntos al tribunal, han resultado de quejas específicas que se han venido resolviendo de distinta manera. Desde prohibiciones, por ejemplo, de cosas que no se deben decir, específicas, hasta reglas generales, o incluso desechamientos de algunas quejas que el tribunal consideró que no eran procedentes. Ahora bien, el INE en ningún caso puede aplicar sanciones. Las medidas cautelares no son sanciones, son eso, medidas de previsión. Es decir, para que tu partido político no realices acciones que entren dentro de lo que legalmente se considera una precampaña, esta parte entre paréntesis es muy importante, lo que el sentido común que a usted, a mí y a cualquier ciudadano en la calle le dice, eso es una campaña, bueno, en términos legales la cosa es más compleja que eso, y no todo lo que nuestro sentido común nos dice que es una precampaña es calificada así de manera legal. Pero en todo caso, el instituto no puede sancionar por ese motivo. Ese juicio le corresponde al Tribunal Electoral. El INE puede aplicar medidas cautelares cuando considere que efectivamente estas medidas donde se le dice a los partidos no hagas esto porque eso puede constituir un acto. Sí. A ver, perdóneme, consejero, lo perdí. ¿Lo tengo ahí? Nada más para concluir, no me digan. ¿Se fue? Híjole, bueno, se cortó la comunicación con el doctor Uquiba Espadas, consejero del INE. Parece imposible la sanción, el respeto a la ley. Es evidente para todos lo que está sucediendo de un lado y de otro, pero bueno, pues lo que dice el doctor no es lo mismo el tema de la percepción que el de la legalidad. Perdón, doctor, lo escucho. Sí, a ver, hay definiciones legales para saber si un acto es o no, en términos estrictamente legales, un acto de campaña. Si hay llamados expresos al voto, si se promueve una candidatura en particular, alguna persona para una candidatura específica. Eso es lo que las medidas cautelares tratan de prevenir. Es decir, te advierto, partido político, que no puedes hacer estas cosas porque si las haces, podrías
y hago énfasis en podrías. El instituto no puede decir estarás cayendo, eso le toca al tribunal. El INE lo que puede decir, podrías estar cayendo en actos anticipados de campaña. Si se rompen esas medidas cautelares, si se rebasan los límites que establecen las medidas cautelares, entonces corresponderá al tribunal, sobre la base de una queja, tampoco el tribunal puede actuar de motu propio, sobre la base de una queja, entonces el tribunal decidirá si ese acto que aparentemente rebasa los límites establecidos por las medidas cautelares es en efecto una violación legal. Bueno, consejero, pues ahí vamos tomándole la temperatura conforme avancen los días. Yo le agradezco mucho, como siempre, su claridad y su disposición, doctor. Gracias.